Buenas noches. Este espacio es cortesía de la Cofradía Madre Misericordia, una organización sin fines de lucro que alberga a practicantes de la 21 División Dominicana con el objetivo de educar sobre nuestra tradición. Hoy celebramos el día de Metresilí, la Dulce. Hablé anteriormente un poco sobre eso, pero vamos a pasar ahora directamente a recibir a nuestro invitado, que es el señor José Antonio Arias Peláez, alias Toño, que es arquitecto, fotógrafo etnográfico, arqueólogo, sociocultural, antropólogo social y cultural y presidente de la Sociedad Cultural Guarocuya. Estamos esperando que Toño nos salude y nos envíe la solicitud para darle paso que entre a participar de este en vivo. Puede escribirnos para entonces yo a ver si así le puedo pasar la invitación. Ahí está Toño, muy bien, ya lo vi. Ahora lo que necesito es que por favor me pase la solicitud, me envíe la solicitud, yo se la apruebo y podemos conversar, porque ya vi a Toño, ya lo veo ahí arriba. Ahora sí te estoy viendo, Toño. Ahora sí salen los espectadores. Muy bien, vamos a ver. Acéptame la invitación, ahí está. ¿Ves? Por aquí sí vamos a conversar, sin problema. Sí, antes no salía como espectador, pero ahora sí. Que parece que esto, las computadoras, las laptops no funcionan. Esto hay que hacerlo a través del celular. Vamos a ver. Está ya añadiéndose a Toño. Está tardando un poquito en añadirse, pero ya él subirá en cualquier momento. Dice añadiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando esta noche de Metresilí? Un día de fiesta dentro de la 21 División Dominicana, porque celebramos una... Está tardando un poco, Toño, en entrar. ¿Qué pasa? Ok, ahora sí tenemos a Toño, por lo menos ahí lo veo. Toño, buenas noches. Buenas noches, ahora me puedo ver también. Sí. Lo que tenemos claro es que en laptop no se puede, tiene que ser en celular, porque en laptop no aparecen como espectadores. Mucho gusto de tenerte aquí, es un honor para mí, para la cofradía, tenerte como invitado. Ya hemos dicho que eres Gracias. arquitecto, sí, hemos dicho que eres arquitecto, fotógrafo etnográfico, arqueólogo sociocultural, antropólogo social y cultural y presidente de la Sociedad Cultural Guarocuya. Bienvenido, Tony. Pues quiero agradecerte tu invitación. Estoy muy alegre por esa invitación y por ese acercamiento que hemos tenido para este encuentro. Y saludo pues este momento y a todos los que están acompañándonos desde tu plataforma digital. Gracias, muchas gracias. Definitivamente esto no funciona igual con las laptops y yo estaba preparado por la laptop, la suerte que tenía el teléfono en la mano y por ahí pues estamos ya conectados. Exactamente. Vamos a ver, Toño. Empecemos conversando sobre los aspectos históricos de la devoción mercedaria. El 24 de esto, sobre cómo llega esta tradición a la isla, cómo eran las antiguas celebraciones y cuál es la relación con las celebraciones en la actualidad. Sí, es muy importante primero contextualizar cómo surge la devoción mercedaria en Europa y para después pues trasladarnos aquí. Como tenemos ya poco tiempo y es bastante larga la historia en Europa, voy a hacer un poquito lo más breve posible, porque me parece que es una información que es necesaria para la mayoría de Sí, pero perdón, no te dominicanos. preocupes porque no estamos en la televisión. O sea, aquí podemos perfectamente pasarnos un poquito del tiempo y cumplir con tu programa, con el plan que tú tienes. Tranquilo, que no hay problema. Perfecto. Perfecto, pues mira, nosotros cumplimos la devoción
de las Mercedes cumplió en el 2018 800 años de fundada. O sea, nosotros estamos hablando de una devoción muy antigua que surge en Europa, con una historia bastante complicada, porque muchos investigadores pues han abordado este tema y realmente tiene muchas aristas por donde tomarlo. La devoción empieza a través de Pedro Nolasco, quien era un comerciante valenciano, vivía en Barcelona, pero era valenciano y era un comerciante. Dentro de sus actividades de comercio, él tenía algo aparte, y era que él se dedicaba, porque hay que contextualizar también el asunto del problema político que estaba pasando en el Mediterráneo. Los árabes acababan, los musulmanes estaban saliendo ya de Europa, quedaba solamente un solo reino, gobernado por los musulmanes, en 1218, y Pedro Nolasco, el ambiente en que se movía en el Mediterráneo era un ambiente totalmente caótico, mucha piratería, mucho robo, sobre todo mucho secuestro de personas europeas de parte de los musulmanes. Los musulmanes que vivían en el norte de África, en la parte de Túnez, Argelia, toda esa parte norte africana, se dedicaron a la piratería intensamente. Y una de las labores que hacían era secuestrar a personas en las costas. Llegaron inclusive a secuestrar personas en la parte norte, o sea, casi en Inglaterra, lo que es Inglaterra hoy en día, que en esa época no era Inglaterra. Pero en todo el Mediterráneo europeo habían secuestro constante y pedían rescate por esas personas que secuestraban. De hecho, un dato muy interesante y muy importante que se sepa, que Miguel Cervantes y su hermano fueron por los musulmanes. Entonces hubo una negociación de rescate, pidieron dinero por el rescate de Miguel de Cervantes, y cuando fueron con el dinero, los bereberes que tenían, bereberes o beberiscos que tenían secuestrados a él y a su hermano, pues entregaron a sus hermanos en lugar de él. A él no lo quisieron soltar. Entonces, Miguel de Cervantes tuvo 5 años como esclavo, en el norte de como esclavo en el norte de África. Sí. Y de hecho, en varios de sus libros, él narra escenas y pasajes de lo que vivió siendo esclavo en el norte de Europa. Inclusive en el norte de África, en el Magreb, sí. En el Magreb. Y no, que tú dijiste en el norte de Europa, que dijiste que en el norte de Europa, no, pero norte de África. De África, exacto. Realmente norte de África. Pero inclusive en el Quijote hay pasajes que él los escribió inspirado en esa época en que estuvo como esclavo en el norte de África. O sea, imagínate tú cuál era la situación que se vivía. Entonces, Pedro Nolasco se dedicaba a tramitar esos rescates, ayudando a personas que tenían familiares secuestrados en el norte de África, pues tramitaba donaciones, limosnas y todo ese tipo de cosas, hasta que una noche, la noche del 1 de agosto de 1210, él tiene un sueño, parece una virgen, y esa virgen le pide a él que forme una congregación religiosa para ayudar a los cautivos, a los presos y a los más necesitados, concretamente esos tres. Él le dice en el sueño a la Virgen: ¿quién eres tú para pedirme eso? O sea, estoy resumiendo el sueño porque está descrito de una forma muy extensa. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para pedirme que convoque una congregación
para asistir a los encarcelados, a los presos, a los cautivos. Y ella le dice, yo soy María en la advocación de la Virgen de la Misericordia. Porque Mercedes significa misericordia. Claro. Ese es el significado de la palabra Merced, de donde deriva el nombre Mercedes. Entonces, Pedro Nolasco se reúne con su confesor y con el rey Jaime I en una reunión pues que no está muy clara, muy definida para qué fue la reunión. El asunto es que empiezan a hablar y resulta que el sueño los tuvieron también esas dos personas también, y el mismo sueño. El rey tuvo el mismo sueño y su padre confesor tuvo el mismo sueño también. Entonces deciden, el rey Jaime I decide pues ayudarlo en la labor de formar esa congregación. 10 días después se reúnen y forman la congregación en la Catedral de Barcelona. Exacto. Eso fue en el 1218. En el 2018, aquí en República Dominicana, se celebró en la catedral el 800 aniversario de esa fecha. Entonces, los intrínculis como de todo eso vienen por lo siguiente. En primer lugar, Pedro Nolasco está buscando una congregación religiosa, porque es lo que la Virgen le ha pedido a los tres. Pero lo que el rey le da es una orden militar, es una congregación militar. Es una congregación y hay militar. pruebas y todos los símbolos indican, porque se le dio poder militar. Solamente habían dos órdenes, la orden de los trinitarios y la orden de la Merced, que tenían poder adjudicado por el rey para poder negociar con los cautivos que estaban en el norte de África. De hecho, a Miguel de Cervantes no fue la congregación mercedaria que los rescató, sino la de los trinitarios. Claro, sí. Entonces, ahí comienza todo el quehacer de esa misión en pro de los cautivos. Entonces, todo eso podemos a partir leerlo. de ahí, entonces, la Virgen de la Mercedes pasó a ser la patrona de la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en España. Claro está. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que ver también los símbolos que le entregan a esa orden. A esa orden, el rey le entrega el escudo, un escudo con 4 barras rojas sobre un fondo blanco, que tiene encima la cruz de la Catedral de Barcelona. Sí. Pero encima de la cruz de la Catedral de Barcelona, que es una cruz plateada sobre un fondo rojo, creo, se encuentra la corona imperial. Y con esto se entiende, o es oficial, que esa orden tiene poder del rey para poder negociar políticamente con la liberación de las personas cautivas de los musulmanes. Exacto. Entonces muchos historiadores coinciden en decir que no solamente se formó una congregación religiosa, sino una orden militar detrás del surgimiento de la orden mercedaria. Bien. Entonces, de hecho, podemos probarlo, déjame terminar esta parte, podemos probarlo porque en Centroamérica, Suramérica,
nosotros tenemos una cantidad de ciudades que tienen como patrona la Virgen de las Mercedes, pero la Virgen de las Mercedes es patrona de las organizaciones militares, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos. Eso no pasa aquí, eso pasa aquí con San Miguel, que es patrón, y con San Judas Tadeo. San Miguel es patrón de el Ejército Nacional, pero San Judas Tadeo es el patrón de la policía. Sin embargo, la Virgen de las Mercedes en varias repúblicas de Sudamérica es patrona de la policía, patrona del ejército, patrona de las Fuerzas Armadas. Así es, sí. Sí, y muchas veces. Y veces. eso sucede en Perú, en Chile, en una lista larguísima de ciudades. Y de hecho aquí entra justamente es a través de una batalla, que de eso es que vamos a pasar ahora a conversar. ¿Cómo es que llega a la isla esta advocación? Bueno, la advocación llega a la isla de una forma que muy poca gente sabe. La imagen que nosotros tenemos en la iglesia de las Mercedes fue entregada. En la iglesia de las Mercedes de la zona colonial, ¿no? Zona colonial. Estamos hablando de la iglesia de las Mercedes de la zona colonial, Toño. Mercedes, sí, ¿verdad? En la calle Mercedes. En la calle Mercedes, sí, exactamente. Sí. Esa iglesia tiene dos connotaciones bastante particulares. Lo primero es que Tirso de Molina escribe la historia de la congregación mercedaria ahí mismo, en esa iglesia. Viviendo aquí, en esa iglesia. Y en segundo lugar, la imagen que tú ves que sacamos en procesión, esa imagen de la Virgen de las Mercedes que trae el escudo en el pecho, el manto, el hábito, en la mano izquierda trae el niño, que en algunas representaciones trae el niño, pero esta no, está excedente con los dos brazos abiertos a nivel de la cintura. En una mano tiene una cadena, en otra mano tiene un grillete que representa la libertad de los encarcelados y los presos. Entonces, en esa iglesia, esa imagen fue entregada a Cristóbal Colón directamente por la reina Isabel la Católica. La reina Isabel la Católica en persona le entregó esa imagen en el segundo viaje a Colón para que la trajera a la isla. Y es la primera imagen que llega aquí. Sí. Entonces, ahí tenemos otro dato importantísimo. Definitivamente la historia Perdón, o sea que ya aquí en la isla, cuando ocurrió la batalla del Santo Cerro, ya aquí en la isla se conocía a la Virgen de las Mercedes porque Cristóbal Colón trajo su imagen como parte de los tesoros que viajaban con ellos, porque eso me imagino que lo sentían ellos como un tesoro, ¿no? Efectivamente. Entonces ya aquí eso se conocía. Entonces, para poder ir llegando al punto que la gente aquí cree, la mayoría de la gente, cuando tú hablas sobre la Virgen de la Mercedes, creen que apareció de repente en el Santo Cerro, que nadie sabía quién era, que ella dijo que era la Merced y que dijo lo que dicen que dijo. Entonces esa es la parte, lo que tú estás aclarando en este momento es sumamente importante. Ella sí era ya conocida aquí en la isla. Era conocida, sí era conocida. El tema del Santo Cerro lo ha tratado sobre todo Fray Cipriano de Utrera, que era pues mercedario de la misma congregación de la Iglesia de las Mercedes de aquí de Santo Domingo. Y de verdad que es muy fuerte lo que voy a decir. Esto mucha gente no lo entendería muy fácilmente, pero él da como un mito la aparición de la Virgen de las Mercedes en el Santo Cerro. Él lo niega. Absolutamente. Siendo mercedario. Siendo mercedario. Él dice, no, eso no fue cierto. Porque de hecho, vamos a ver, cuando se proclamó a la Virgen de las Mercedes como patrona de la ciudad de Santo Domingo, fue a raíz de un huracán un 8 de septiembre.
No, no, de un terremoto. De un terremoto, perdón, un terremoto en un 8 de Sí, septiembre. Entonces, sí. ¿cómo es posible que podamos decir que es patrona de la República Dominicana debido a lo que ocurrió en el Santo Cerro, si luego hay un dato que dice que ella fue proclamada como patrona de la ciudad de Santo Domingo, en principio, un 8 de septiembre debido a un terremoto donde me imagino que fue el que intercedió o algo Sí, pasó? hay que extenderse un poquito en el análisis histórico de la devoción, Ujú. porque el mismo Utrera señala que ya en el siglo XVI se tenía como patrona, Ya en el siglo XVI, o sea, antes de lo del terremoto del 8 de septiembre. antes del terremoto, sí. Lo que cambió con el terremoto porque Sí. por una bula papal la fecha de la celebración se decretó para el 24 de septiembre. Ujú. Pero aquí con el tema del terremoto, que el terremoto duró 40 días y hizo mucho daño en la ciudad. O sea, 40 días entre réplicas y réplicas y réplicas. Entonces, al parar las réplicas, ellos decidieron que el 8 de septiembre se iba a seguir celebrando la fiesta. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel mundial hay un decreto que que declaraba como universal la celebración de la Virgen de las Mercedes. O sea, el Vaticano había decretado mediante una bula papal que era una celebración universal, o sea, que todos los países del mundo celebraban a la Virgen de las Mercedes el día 24 de septiembre. Ujú. Entonces, Toño, Hasta, sí, hasta hasta, que el Concilio Vaticano II, aquí en la República Dominicana se seguía haciendo el 8 de septiembre, pero hubo otro decreto que abolió eso, que ajá, tenía que ser el 24. Pero algunas comunidades, como Mana de Yaguate, donde Viviana de la Rosa, siguió celebrando la fiesta el día 8 de septiembre, el día hasta el 8 día de hoy. sí. Hasta el día de hoy. Pero Yo lo fui que yo ahora. quiero que dejemos claro, porque eso es lo que, para poder dar un poco de luz en esta confusión, ¿cuál es el origen, la razón, vamos a decir, de que la Virgen de las Mercedes haya sido proclamada patrona de la República Dominicana? Mira, lo que dice Utrera es que ya en el siglo XVI, un mercedario que buscaba la apertura de una provincia, tú sabes que las congregaciones y las órdenes funcionan con provincias, Ujú, o sea, son territorios que cubren y que son legitimizados por el Vaticano. ujú, Tú creas una provincia en un lugar. Entonces, aquí, había una provincia ya creada en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, que abarcaba cierto territorio. Y un cubano quería abrir una provincia en Cuba. Ese cubano, uno de los argumentos que tuvo para pedir la apertura de una provincia mercedaria en Cuba era que en Santo Domingo ya la Virgen de las Mercedes se tenía como patrona. ujú, O sea, era patrona, pero no era oficialmente reconocida como patrona. Fue ujú. reconocida ya como patrona definitivamente en 1844, después de la independencia. Ahí es la oficialización de la Virgen de la Mercedes como patrona de la República. O sea, Ujú, en todo el argumento republicano que define lo que va a ser la República Dominicana, cuando dicen, bueno, ¿y qué santo le vamos a poner como patrón? La Mercedes. Y eso está escrito ujú. en el acta de la primera constitución. Bueno, yo me imagino que siendo la primera imagen de Virgen que llegó aquí a la isla también, pues de ahí viene también ese merecimiento, ¿no? También podría ser Sí, eso. Perfecto. definitivamente. Pero fíjate una cosa, el tema que dejé en el aire ahorita fue que la universalidad de la celebración de la Virgen de las Mercedes en el 24 de septiembre
se perdió en los cambios que hubo con el Concilio Vaticano II. En el 1973, creo, ya la Virgen de la Merced no se celebra a nivel universal, solamente en las ciudades que la tienen como patrona. Pero tuvo esa grandeza de ser una celebración universal. Sí. Bien. Entonces, vamos ahora a irnos moviendo hacia lo que es, tú me dijiste como tema, el catolicismo popular. Interesante esa determinación, catolicismo popular. ¿Cómo funciona el catolicismo Sí, popular en la República Dominicana y cuál es la cosmogonía de los actuales devotos católicos? fíjate, nosotros, Clifford Guest, un importante investigador antropológico, trabajó el tema de las religiones, y también Mircea Eliade. Y las religiones se categorizan en dos tipos: las religiones institucionalizadas y las religiones no institucionalizadas. ¿Cuáles son las institucionalizadas? Pues las religiones que han pasado por un proceso de racionalización. Si tú vas a una misa, tú vas a ver que el sacerdote lo único que va a decir que es propio de él es cuando dice el sermón. Porque todo lo demás, aunque se lo sabe de memoria, tiene que leerlo del misal. Porque no se puede equivocar ni siquiera en una sola sílaba. Exacto. Y por eso todo el misal lo va a decir leyendo. Eso quiere decir institucionalizar algo. O sea, él lo está diciendo en esa iglesia, y en otras iglesias lo van a decir el mismo día Exactamente igual, porque igual. él lo va a leer exactamente igual. Entonces, eso es institucionalizar una religión. Las religiones se institucionalizan, tienen su libro sagrado, su misal, sus rituales están establecidos y están todos por escrito. Pero las religiones que no son institucionalizadas, pues son un poco más libres, tienen un poquito más de soltura, más de libertad y menos rigor ritual. El rigor ritual no es tan estricto como funcionan las religiones Pero no dejan de institucionalizadas. ser religión, que eso es lo más No, importante. no Exactamente, lo que dejan de ser estamos diciendo este religión. tiempo, que no dejan de ser religión, exactamente. No dejan de ser religión. De hecho, déjame decirte un dato, y es que el vudú fue declarado como religión oficial en Haití por el presidente Jean-Bertrand Aristide. Claro, claro. Y la mayoría de la gente no lo sabe, pero el vudú es oficialmente una Claro que religión sí, sí, lo sabemos. institucionalizada, aunque no tiene un libro No tiene exacto. de reglas. Los reglamentos no están, porque es muy amplio, las divisiones son tan diferentes, hay tantos tipos de vudú, que sería pues es una labor que costaría años y años y años poder pues poner todo eso en regla, y que se haga todo igual en todos los sitios. Entonces, Exacto. Y de la misma forma que el el, secretismo nuestro aquí es una religión, y está claro lo que lo es. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí voy a la respuesta que tú me hablas sobre El qué es el catolicismo catolicismo popular, sí, popular. exacto. Pues el catolicismo popular es el catolicismo oficial, pero criollizado. Quiero esa. Es criollizado. O sea, nosotros cogemos el catolicismo, porque mira, te voy a poner un ejemplo. En el siglo XVI, siglo XVII, dentro de la iglesia de las Mercedes, la celebración de las Mercedes se realizaba con octavas, o sea, 8 días de octavas, en que habían juego de toros, festividades y danzas dentro de la iglesia. Quiere decir que si había danza, había música también, y se bailaba dentro de la iglesia. Cuando tú vas a una celebración del catolicismo popular, o sea, fíjate, hay una diferencia muy grande entre catolicismo popular y religiosidad popular. Cuando hablamos de religiosidad popular, abarcamos a todas las religiones populares. Pero cuando hablamos de catolicismo popular, es algo bastante específico, o sea, viene del catolicismo. Entonces, si tú vas a una fiesta, yo me preguntaba, yo decía, pero
¿Por qué bailan aquí adentro de la casa? Frente al altar. Los palos están aquí. Óyeme, en la iglesia de la Mercedes se tocaba y se bailaba. Y se hacían octavas que duraban hasta pasada la medianoche. ¿Y qué pasa aquí? Porque aquí hacemos novenas, bailamos, tocamos, y pasan de la medianoche durante 9 días, antes de la fiesta final. Sí. Y en la iglesia de la Mercedes se hacía lo mismo. Pero tú has, estado en la hora, tú has estado en la hora santa de un maní, por ejemplo, para que tú veas cómo se reza, se pone un punto, claro, con pan y vino, y se le echa el vino por arriba y se le pasa y la gente hasta la paz se da. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjate, la iglesia en el siglo XVII, siglo XVIII, inclusive ya mediados finales del siglo XVIII, tuvo una crisis muy grande. O sea, no tenían recursos, todo ese glamour que hubo en el siglo XVI, XVII se perdió porque la isla estaba en una recesión económica, vamos a decir, no había mucho comercio y habíamos entrado en un plan de pobreza en que España no quería, nosotros como isla no le interesábamos a los españoles, por eso los españoles no cedieron a Francia. Si lo hubiéramos interesado, no ceden a Francia. Exacto, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que al entrar la iglesia en crisis y haber una falta de sacerdotes muy grande, ¿qué surge? Los rezadores. Empiezan a surgir los rezadores. ¿Qué eran? Eran personas que estaban en la iglesia, ayudaban, tenían funciones en la iglesia sin ser religiosos, y empezaron a hacer ellos la hora santa, rezar ellos las horas santas. Claro. Por eso cuando hacemos la hora santa y cuando cantamos salve en un latín deformado, en un latín, ¿cómo se dice? Un poco carcomido, vamos a decir, no es el latín, porque nosotros aprendíamos de oído, y las oraciones se las aprendían de oído, y era en latín. No tenemos que ubicarnos muy bien en eso. Hasta hace poco, hasta los principios de los 60, la misa era en latín. Y todo lo que se hacía era en latín. Entonces, por eso, cuando nosotros tuvimos un concierto el día 13 del mes pasado, y una de las ideas que yo tuve cuando hicimos el programa era que trajéramos esas canciones que se cantan con frases en latín, para que se pudiera ver el patrimonio que todavía queda en las comunidades donde se practica precisamente lo que yo llamo el catolicismo popular. Y mi tesis de grado trata sobre eso, sobre qué es el catolicismo popular y por qué se practica el catolicismo popular. Entonces, el catolicismo popular no es más que la criollización del catolicismo oficial por parte del pueblo. Nosotros utilizamos nuestros recursos tecnoecológico-culturales, o sea, nuestros recursos técnicos, nuestros recursos ecológicos, nuestros recursos culturales, nuestra memoria histórica, y con todo eso conformamos un corpus que nos va a resolver nuestros problemas espirituales a falta de tener una guía directamente del catolicismo oficial, porque un sacerdote va a una comunidad y ofrece una misa, qué sé yo, primer martes de cada mes. Pero todavía. Por ejemplo, entonces en el catolicismo popular, vamos a poner el ejemplo que así yo creo que la gente comprende más. Las cofradías del Espíritu Santo, por ejemplo, es una práctica de catolicismo popular. La Dolorita, por ejemplo, es una práctica de catolicismo popular. Exactamente, exactamente. Todas esas son prácticas que la Farandunga es una práctica del catolicismo popular. También, también. Pero no lo es el trance, por lo tanto la 21 División Dominicana no lo es, porque el trance no está dentro del catecismo. No, eso no está dentro. Ahí no estamos dentro del catolicismo popular, a pesar de que tú no vas a ir nunca a un prillé, ni a un maní, ni a nada, sin que primero se haga el tercio. No, en un prillé no, en un maní sí, en un prillé no, pero en un maní sí, en un prillé no. Pero en un prillé yo lo he oído en creol.
En Haití, pero claro, esa es la tradición de No, Haití. aquí, Pero bueno, no, pero aquí, aquí ellos mismos te dicen que ellos no rezan, que ellos se han revelado en ellos contra de eso. sí. Sí, Bueno, es que pero sabemos que la depende, palabra priye significa rezo, o sea, es que es una contradicción, porque el priye sí, es un pero rezo del vudú haitiano. fíjate lo que pasa. El vudú haitiano no está exento del catolicismo. Claro, pero sí que el priye es Tiene un prácticas. rezo. Perdón, tú sabes, Toño, que el priye es el nombre del rezo que ellos hacen previamente, católicas que la hacen en creol y Con eso. también de un rezo específico que viene de Guinea. Pero aquí los practicantes del vudú haitiano dominicano lo niegan y no quieren rezar. Pero realmente No, en el vudú no, haitiano se reza, claro que sí, no, no, se reza. Y déjame claro que decirte sí. que en muchas comunidades que yo estoy trabajando, pues no se puede comenzar sin rezar. Pero claro, siempre Siempre se se reza, reza, eso es lo que nosotros decimos, que sí, sí, siempre se reza, absolutamente siempre se sí. reza, Ujú. siempre se reza. Entonces, esas expresiones que usted mencionó, pues sí pertenecen al catolicismo popular. Jonathan de Olio Ramos dice que se llama latín vulgar. No, no es latín vulgar. Latín vulgar es otra cosa. Esto se llama latín corrompido. Corrompido porque se corrompe la expresión en función de lo que tú oyes. El latín vulgar es otra cosa. Hay un latín culto y un latín vulgar. El latín vulgar era el latín que se empleaba en Europa por el vulgo que la gente común, ese Ujú, latín que, pero el latín que usaban los sacerdotes, los monjes y los cardenales, los papas, los obispos, ese era latín culto, pero el latín que usaba el pueblo que tenía acceso al latín, ese es el latín vulgar. O sea, hay una diferencia entre latín vulgar y latín corrompido. Lo que tenemos aquí hoy en día se llama latín corrompido. ujú, Y yo no deja de ser latín, o sea, es latín, pero corrompido. ujú. Y siguiendo por la misma línea de lo que llama, entiendo yo muy correctamente, el catolicismo popular, favor de contarnos, Toño, sobre la geografía religiosa cultural de Mana, en el municipio de Yaguate, de la provincia de Peravia, por favor. Sí, ese es el título de mi tesis de grado de maestría en antropología. Ujú, Viviana de la Rosa vivió en la comunidad de Najayo Arriba durante gran parte de su vida, no en Baní también, pero sus 5 hijos nacieron en Najayo Arriba y yo tengo constancia documental de todo eso. Eh, Empezó a construir en 1906 una iglesia en Mana de Yaguate, a pesar de que ella vivía en Najayo Arriba, una comunidad que no era muy lejos de allí, pero Najayo Arriba era una comunidad donde habían 100 y pico de casas, según los censos de esa época. Estamos hablando de principio de 1900, finales de 1900, porque en el 1906 ya ella estaba en Mana, construyendo la iglesia. La iglesia la inaugura en el 1911. Entonces, el funcionamiento, la parte funcional de la iglesia tiene una connotación muy simbólica. O sea, si usted tiene planeado, si usted planea una hora santa en su casa o una fiesta para la Virgen de las Mercedes, usted pertenece a esa comunidad, aunque usted viva lejos. Puede ser que usted viva en Baní, La Montería, Galeón o cualquier parte de la provincia Peravia o la provincia de San Cristóbal, y usted va a celebrar a la Virgen de las Mercedes, usted primero va a Mana por la tradición que Viviana dejó instaurada. En Mana usted realiza la obra y se le entregan los símbolos sagrados, que puede ser una imagen de la Virgen de las Mercedes, una imagen de la pura y limpia Concepción, que deberíamos hablar de eso, de la pura y limpia Concepción. Es importante que tratemos ese tema, o una imagen de San Juan Bautista con una bandera.
Usted se lleva esa imagen a su casa, usted hace su 9 novenas, hace su fiesta, y después regresa de nuevo a Mana de Yaguate a hacer el correspondiente descargo. Entonces, usted hace el descargo con una obra, que es un rezo que dura casi 2 horas. Le da su baño en el pozo, se cambia la ropa y se va. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el tiempo que esa imagen estuvo en su casa, está estableciendo, Mana, un vínculo con esa comunidad donde usted vive. Se entra a formar parte del linaje de Mana. Aunque usted no forme parte del linaje sanguíneo de Mana. Es linaje espiritual, claro. Claro, en ese caso tienes razón. Vamos a decir. Se entra a formar parte del linaje espiritual de Mana, sí. Exacto. De Mana, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? También sucede que si alguien necesita esa imagen y está cerca de su casa, usted puede entregársela a esa persona. Si esa es una persona de respeto, si es una persona responsable, si es una persona devota de esa tradición, usted se la entrega a esa señora o ese señor en su casa con un ritual muy sencillo que se hace, y esa imagen va a otra casa. Si en esa casa se reclama para otra actividad, esa imagen sigue caminando. Entonces ahí viene el término que la Virgen va caminando de casa en casa. La Virgen va caminando. Si usted no la devuelve, hasta que una persona de esas vuelva a Mana y la devuelva. Pero ¿qué pasa? Que no es una sola imagen. Son 7 o 8 imágenes. Y esas 7 o 8 imágenes se están moviendo a través de ese territorio. Por eso yo estoy hablando de la geografía religiosa. Sí. Porque esas imágenes están distribuidas en ese territorio y se están moviendo todas en ese territorio. Entonces, eso forma una cadena, digamos, energética que conecta a todo el que tiene una imagen de esa en su casa con Mana. Usted puede ir a Mana un día y resulta que va a pedir una imagen porque tiene una celebración y no hay. ¿Por qué? Porque todos están caminando. Están todas caminando, sí. Entonces puede ser que lo remitan a una persona de la misma comunidad que tenga la imagen de San Juan o tenga una imagen de la Pura y Limpia, y allí pues se le entrega otra imagen. Y esas imágenes están moviéndose en ese territorio, en ese transitar energético que vincula todas esas personas y todas esas comunidades con Mana, que es el centro espiritual de la devoción mercedaria. Toño, has dicho algo que yo viví cuando yo tenía 7 años, que yo, mira, fija, ahora me acabo de recordar y no sé si eso se sigue haciendo, pero yo vivía en el Cacique, allá en Santo Domingo, y la parroquia que nos tocaba a nosotros, que era la parroquia de Honduras, en el mes de mayo nos cedía una imagen de la Virgen María, y nosotros, yo siendo niña como 7 años, junto con uno de los señores que iba a la iglesia, organizábamos. Yo empecé con 7 años, lo estuve haciendo como hasta los 10, todos los años en el mes de mayo, el mes de la Virgen, y la Virgen precisamente caminaba por todo el vecindario. Empezábamos el primer día en una casa, amanecía ahí, y ahí se quedaba esa semana, y la semana siguiente entonces pasaba a otra casa, y entonces nosotros íbamos rezando, íbamos llevando a la Virgen, rezando el rosario todas las noches. La Virgen volvía a la casa que le tocaba esos 7 días y después se pasaba a otra casa. Pero eso salió dentro de la misma parroquia de Honduras. Yo tenía 7 años cuando empecé a hacer eso, tuve 3 años. Siendo niña, sí, siendo parte de esa organización. Por eso tengo este sentimiento mariano tan grande. Eso que tú me estás diciendo, me llevó a mi niñez inmediatamente, porque yo no sé si eso lo hacen ahora que tú me estás hablando, no sé si eso lo hacen en otro sitio, aparte de Mana y de lo que nosotros hacíamos cuando yo era una niña. Quiero interrumpirte un momentito para darle un saludo a mi hermana Zuli, la dominadora, que está en contacto con nosotros. O sea, muchas bendiciones para Zuli, porque Zuli sabe muy bien de lo que estoy hablando. Ella es parte de esa comunidad y sabe cómo funciona. Entonces, cuando hablo de geografía cultural, religiosa de Mana, es eso, a eso que me refiero. O sea, y quiero
volver atrás cuando te decía que debemos hablar de la pura y limpia concepción, porque en el siglo, a finales del siglo XVI, mediados del siglo XVI, surge una discusión teológica en la ciudad de Santo Domingo entre los franciscanos y los dominicos sobre la pureza de la Virgen María y el pecado original. O sea, si todos tenemos el pecado original, pero si la Virgen no lo tiene, si la Virgen lo tiene porque tuvo su hijo Jesús y todo eso. Ese debate teológico tuvo que intervenir el Papa. Y entonces el Papa decreta la pura y limpia concepción de María. Entonces, esa advocación mariana no viene de España, no viene de otro sitio de Europa, no, es nativa dominicana, auténticamente nace en la República Dominicana y esa debió haber sido la patrona Sí, de la República. esa debió haber sido, sí, porque Esa debió haber sido la patrona de la República. es algo nuestro, autóctono de aquí, exactamente. Es Sí. algo de aquí y está legitimado por una bula papal. Qué interesante. Y entonces es algo que casi nadie conoce eso. O sea, la advocación de la pura y limpia concepción de María es una advocación netamente dominicana, autenticada por un papa, con una bula papal. Qué interesante. Y esa es una advocación que poca gente conoce y poca gente sabe la historia de ella, pero es auténticamente dominicana y debió haber sido la patrona de la República Dominicana. Qué o sea, interesante. no voy a entrar en el tema teológico ya, ni por qué sí, ni por qué no, pero la Iglesia sabrá por qué no es la patrona de la República Dominicana. Pero esa advocación es nuestra. Sí. Yo te conté hace un momentito lo que pasó en mi infancia, pero es que a veces hice una pregunta. Eso que se hacía en la parroquia de donde yo vivía, de mi sector, sí, se hacía. se hace en otro sitio y es lo que de donde surgió Mana, por ejemplo, esa tradición, porque yo eso no lo he visto en otro lugar. Mira, yo encontré en la Avenida Mella, muy cerca del mercado, en una tiendita que vendían sombreros y libros, un trono con una imagen. Y ese trono con esa imagen caminaba todo el barrio de San Miguel y todo el barrio de Santa Bárbara cuando lo sacaban. Y se dejaba así en la casa de los vecinos, no regresaba a la iglesia. Exactamente. No. De hecho, la Dolorita va aquí cerca del Puente Peinado, la traen de Los Morenos, mucho antes de empezar las novenas, y va recorriendo durante cierto tiempo, de casa en casa, una noche en cada casa, durante un tiempo determinado. Creo que Efraín está por ahí. Efraín me pudiera decir si son 10 días o 20 días o cuál tiempo es. Que yo tenía entendido que lo de la Dolorita lo llevaban a la parroquia de la Dolorita, entonces los días previos a regresar era que la pasaban, o el día previo lo pasaban, entonces visitaban las diferentes casas de los cofrades y después entonces la llevaban a la... No, la Dolorita está caminando. No la dejan entonces en la iglesia como yo... No, la Dolorita sale caminando primero y va caminando los sitios de los cofrades hasta el día antes, hasta la víspera de la celebración. O sea, que no la llevan como dicen que es a la iglesia de la Dolorita, que es la parroquia, no, y después entonces la regresan No, se lleva a la iglesia de la Dolorita, se lleva a la iglesia de la Dolorita. Ahí está Efraín, ¿qué es lo que dice Efraín? Tú lo lees más, lo puedes ver mejor, más claro que yo. Eso se hacía, pero hoy en día se queda en una casa fija, o sea que ya no se está haciendo. Porque sí, porque pero no es en una casa, es en la iglesia que se queda, Efraín. No se queda en una casa. En la actualidad la Dolorita la dejan en la iglesia, ¿no es? No, en una casa.
Ah, en una casa. Yo Sí, pensaba que era en la sí, iglesia, porque cuando yo fui ahora la sacaron ese día de la iglesia, entonces iban paseando ese mismo día en la procesión, paseando por la casa de los cofrades y también visitaban algunas otras sí, iglesias en el camino. sí, pero se queda en una casa la noche anterior. Oh, ok, perfecto. Bien. Sí, pero Entonces, antes se hacía eso durante 10, 15 días, caminando de casa en casa todas las noches. Lo que pasa es que las condiciones sociales en que estamos viviendo han cambiado muchas tradiciones. O ujú, sea, hoy en día por el peligro de la delincuencia y todo eso, pues eh, la- las actividades inclusive que son reglamentariamente nocturnas ya no se hacen en horas ujú, nocturnas, se han ido cambiando para horas diurnas por el asunto de la seguridad. sí. Toyo, y Viviana de la Rosa en el contexto actual, ¿qué tiene para decirnos? Mira, Viviana de la Rosa tiene una vigencia hoy en día que podemos verla cuando vamos a Mana, por ejemplo. En Amana llegan peregrinaciones diariamente, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas. Y para la celebración del 8 de septiembre, fíjate, la fiesta tradicional del 8 de septiembre que se celebra el día de la Natividad, a intervenir y decía, no puede ser el día de la Natividad de la Virgen María, tiene que ser otro día. Y por eso volvieron otra vez, porque la iglesia la La seguía haciendo el pusieron 8 el de septiembre. 24, exactamente, porque el día En 8 vez- de septiembre es el día de la Natividad de María, 24. exacto, sí. Exactamente, pero Ujú, Viviana de la Rosa siguió la tradición del 8 de septiembre. ujú, Y la familia de la Rosa, Viviana de la Rosa va a cumplir 100 años de muerta ya, de fallecida. O sea, ujú. ya dentro de 3 años, murió en el 25, ahora en el 2025, dentro de 3 años vamos a estar celebrando el centenario de Viviana de la Rosa. Sí. Entonces, eh, ellos siguen la tradición del 8 de septiembre, reglamentariamente. Ella dejó la tradición de diario la realización de la obra Mm. y después de la obra el rosario a San Antonio, que ella era devota también de San Antonio. Diferente de Padua, sí. Entonces, Ujú. ese rezo dura todos los días 2 horas y se hace diario. Todos los días la obra se hace, llueve, truene o vente. 2 horas. Primero la obra y después de la obra el rosario de San Antonio, con los versos cantados y todo, completo. Y eso es una tradición que aunque sea una sola persona que esté en la comunidad de Mana, que es una comunidad relativamente pequeña, se realiza. Ujú. Muy bien. Entonces, la vigencia de las enseñanzas de Viviana de la Rosa está todavía ahí, está latente, todo el mundo la sabe, tiene seguidores eh, por todas partes. Ahora, el día del 8 de septiembre, la celebración fue multitudinaria, había gente de todas partes. Ujú. Claro, también la familia de la Rosa participa, pero todos los devotos de la divinidad de Dios, la Virgen de las Mercedes y Viviana de la Rosa, están allí, están en Baní, en todos los campos. Viviana de la Rosa es muy conocida, está muy Sí, claro que actual, sí, muy... claro que sí. Y sí, Entonces, sí. eh, esa es la importancia de Viviana de la Rosa hoy en día. O sea, donde en esa comunidad confluyen el culto a las Mercedes como patrona, se le llama la patrona a la Virgen de las Mercedes porque es la patrona La de la patrona República de la Dominicana. República, exacto, sí. Sí. Y está también el culto a San Antonio asociado a la Virgen de las Mercedes y el culto a la pura y limpia Concepción de María, que es una, como dije ahorita, una advocación mariana dominicana donde bueno, hasta ahora el único sitio donde yo la veo que se le da el lugar que le corresponde es ahí, Está ahí, precisamente en en ese esa sí, comunidad. en esa comunidad, sí.
Muy bien. Toño, Entonces, eso conforma un corpus de memoria social, cultural, religiosa, importante, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que llamamos catolicismo popular, no solamente intervienen, es la palabra correcta, no solamente intervienen los conocimientos que tenemos del catolicismo oficial, sino que intervienen también los conocimientos que tenemos de los ancestros de la isla, de los indígenas. Intervienen también conocimientos también traídos por los esclavizados. ese es el aspecto folclórico del catolicismo, No, no, ¿no? ¿No es no. el Yo aspecto no estoy de acuerdo. folclórico? No. ¿Por qué no? ¿Usted se refiere al catolicismo popular? Sí. O sea, No, no. claro, porque El catolicismo popular, el folclore es la cultura del pueblo, o sea, se integra al catolicismo. no. Yo no creo que sea, porque es una religión. El catolicismo popular es una forma religiosa muy, muy, muy sentida del pueblo. O sea, no está divorciado de la iglesia, pero tiene también apéndices de otras religiones, de otros ritos, de otras formas de ver el mundo que la iglesia católica no comparte. Entonces ahí viene el conflicto. La Los que Iglesia practican el Católica no catolicismo popular, comparte, la Iglesia Católica aparentemente no comparte, pero respeta indudablemente, porque eso es a la no, par. Te voy a explicar por qué te voy a explicar, yo entiendo que sí, que cada día hay más respeto. Por ejemplo, nosotros, la Cofradía del Espíritu Santo de Elías Piña, se va a la iglesia, o sea, la misma cofradía, el día del Espíritu Santo se lleva al santo a la iglesia. Lo mismo también pasa con los hermanos Guillén, se hace una misa previa. O sea, como que no, yo personalmente no veo la Iglesia Católica aquí en la República Dominicana tan distanciada de ese catolicismo popular. no. De hecho te puedo decir algo. Tengo que reconocer que la Iglesia Católica es la que está más cerca del catolicismo popular. Sí, claro que sí. Los mismos sacerdotes lo han dicho delante de mí. Porque, ¿qué pasa? Que el protestantismo no está No, tan no, no, no. cercano Estoy hablando del del catolicismo, catolicismo la Iglesia popular. Católica, Sí, indudablemente. Sí. pero a partir de la renovación carismática hay un fuete, como dicen aquí, encima del catolicismo popular muy grande, una presión muy grande. O sea, lo primero es que la reforma carismática, si tú vas a las iglesias modernas, los últimos templos católicos que están inaugurados, solamente vas a ver una cruz y ya. Si ves un santo o dos imágenes, una imagen o dos, es mucho. Esto no es la Iglesia Católica conservadora ni tradicional, eso es como una especie de protestantismo que ha surgido en este entonces, en este No, tiempo. eso se Es llama una renovación especie, carismática. claro, es una especie de Ese es protestantismo, el pero que nombre. eso al final va a derivar en ser otra secta cristiana más, como lo son los pentecostés y los adventistas, pero la Iglesia Bueno, pues Católica tradicional no, nunca va a aceptar una cosa así. la Porque renovación carismática no quiere, la advocación mariana y de santo, eso es lo que caracteriza a la Iglesia Católica. Por eso yo digo que la Iglesia Católica, la religión católica tradicional es la secta espiritista más grande del mundo, con todos esos santos que tiene, pero claro. pues, pues déjame decirte que muchas de las creencias populares, que vamos a decir del catolicismo popular y de otras manifestaciones populares, fueron traídas por los europeos. Pero O claro, sea, quién trajo aquí las creencias en las brujas? pero claro que sí. Mira, yo que viví en Ah, España, yo te voy a decir una cosa, yo que viví en España se practica mucho el espiritismo de Allan Kardec. Y esos espiritistas son todos, bueno, no puedo decir todo, pero en su gran mayoría son católicos practicantes. ¿Entiendes? Católicos que van a la iglesia y son espiritistas, practican el espiritismo de mesa de Allan Kardec. De hecho, si tú ves en una mesa blanca, en la mesa del espiritismo, están todos los símbolos
lo que se pone todo lo que hay en una ceremonia católica, en la misa, sobre todo, las flores, el se crucifijo, ejecuta, todo. Es una representación de eso, ¿tú comprendes? se ejecuta con una Biblia en la mano, todo se lee de Exactamente, una tú ves. Biblia. Y yo te Todo el digo a ti, porque espiritismo de carne. yo participé en España, participé de mesas espiritistas y son católicos practicantes, indudablemente que sí. Mira, yo no participé en España de mesas espiritistas, pero yo aquí estuve 2 años en una escuela espiritista. Pues fíjate, tú sabrás lo que 2 años. pues tú Y en sabes esa todo. época, en la ciudad de Santo Domingo, habían 10 escuelas. En los 80 aquí habían 10 escuelas Del de Allan movimiento Kardec. de Allan Kardec, que Allan Kardec Sí, era católico. Y de hecho, los sí, libros espiritistas de Allan Kardec, todos rezan Padre Nuestro de María y todo esa, nuestro todo, Señor todo, Jesucristo, en todo, la Virgen, todo, 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 espiritismo. todo, todo, Claro, lo que te digo, es la todo, secta espiritista más grande del mundo. Y bueno, ya sí, de verdad que definitivamente. tenemos que ir ya, estamos por la curvita final, porque ya van a ser casi las 10:30. Tenemos que Quiero ir ya. saludar a Jonathan de Olio, que no lo conozco personalmente, pero que por las redes pues Ah, no, 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 pues lo tenemos que hacer leo, un encuentro. y lo veo allí, pues también mis saludos para él Tenemos que hacer un y encuentro para que tú conozcas esa para los demás. figura, claro. Toño, el trabajo que realiza la sociedad que te honra presidir, que es la Sociedad Cultural Guarocuya, ¿cuál es? Mira, la Sociedad Cultural Guarocuya es una institución sin fines de lucro, ya certificada por la Procuraduría Nacional de la República. Los propósitos de la sociedad, como lo dice el nombre, es la cultura en varios ámbitos. Nosotros estamos trabajando el 4 ejes más importantes, que son la antropología, la arqueología, el tema de la figura de María Montés, que está bastante olvidado, y la parte, también la parte social. Entonces, pues nuestra sociedad es una sociedad sin fines de lucro. Mira, estamos renovando la biblioteca, todavía los libros están en casa, porque estamos reestructurando todo. Tuvimos un concierto sacro popular el día 13 del mes pasado, en honor al centenario de la Virgen de la Altagracia, en la iglesia Regina Angelorum. Fue un concierto bellísimo que pronto lo vamos a tener ya editado en video, y va a estar al alcance de mucha gente. Veremos qué cantidad de memorias podemos distribuir. Interesante lo de Pero María Montés, tu compueblana, de Barahona, ella también, sí, muy sí, interesante. ese tema se está trabajando, pero con mucha dedicación. Tenemos gente muy interesada en esto desde los Estados Unidos, que nos está No sé ayudando. si tuviste la Y oportunidad de conocer a un gran amigo mío, Francisco Bobadilla, que falleció trágicamente ya hace unos años, y él tenía todo el material ya preparado para publicar un libro sobre María Montés. sí, se acaba de publicar un libro hace un mes, el señor Zinnerman, Tom Zinnerman, un norteamericano que es fotógrafo de Hollywood. Él tiene 90 y tantos años de edad ya, estuvo 10 años investigando, y acaba de publicar la primera biografía en inglés sobre María Montés. Está disponible en la plataforma de ¿cómo se llama la De plataforma que vende Amazon, libros? será, Sí. de Amazon. Amazon, de Amazon. Está disponible en Amazon, y nosotros estamos muy, muy en contacto con él está cooperando con nosotros, y la idea es pues tener un espacio donde podamos tener un museo dedicado a María Montés. No el museo no va a ser totalmente de María Montés, sino que va a tener las 4 ejes que hemos trabajado, que estamos trabajando: la parte antropológica, la parte arqueológica, la parte cultural y la parte de María Montés como un capítulo aparte. Ahí entran también otros artistas como eh, Casandra Mirón, y un listado enorme, porque hicimos un inventario en toda la región sur del país, pero la sociedad no se circunscribe
a trabajar solamente la región sur del país, sino el país completo. O sea, abarca planes para todo el territorio nacional. Interesante, muy Y interesante. publicaciones, también tenemos un capítulo para publicaciones, para investigación. Y nuestro proyecto es bastante grande, estamos cubriendo etapas poco a poco, todavía sin tener la habilitación, porque la habilitación podría ayudarnos un poco en el asunto de que podríamos recibir fondos del Estado, pero estamos trabajando y es lo que hay que hacer, hay que trabajar, porque no vinimos a este mundo pues a dejar algo, a hacer algo, y tenemos que concretizar nuestras ideas Claro. y darlas a conocer. Recoger Además nuestra nosotros, o cultura, sea, recoger nuestra cultura, preservarla y luego educar en base a eso también. Me hace exactamente, mucha tenemos que falta. educar en base, sobre todo tenemos que educar en base a la tolerancia, que es lo más importante que Correcto. nosotros como seres humanos debemos cultivar, la tolerancia. Y fíjate, que a colación de lo que estamos hablando, en relación a lo que estamos hablando de la Virgen de las Mercedes, y de hecho tu sociedad, la misericordia. La misericordia, sí. Hay que promover la misericordia, porque tenemos que llegar a un punto en que todos podamos decir que estamos gozando de los mismos privilegios sociales. Pues yo debo decirte efectivamente que la cofradía que presido, la Cofradía de la Madre Misericordia, fue también una experiencia, un sueño, vamos a decirlo, pero fue un sueño vivido que yo tuve donde ella se me presentó y me lo dijo, me dijo, soy la Madre Misericordia. Y he venido por algo tan parecido a lo que tú me dijiste que ocurrió. Yo no tenía información de eso que has contado aquí en este conversatorio. Pero así mismo fue. A mí también se me presentó y me dijo, esto va a hacer falta. Es necesario que en este tiempo se organicen en cuanto a esto y esto y esto y esto. Y me dio las pautas. Y me dijo que era la Madre Misericordia. Yo le pregunté, ¿pero cuál Madre Misericordia? La del Santo Cerro. Y hizo una señal de que efectivamente era así. Por eso se llama Cofradía Madre Misericordia. Bueno, pues fue lo mismo que le pasó a Pedro. Fíjate tú, en el tiempo, la Pues, distancia en el tiempo, y yo no tenía esa 800, información. Yo me he enterado de lo que, 800 años atrás. ajá, me he enterado de esto porque tú lo has dicho, y por eso he querido dejarlo para el final, para decirte la cofradía que presido, se llama así, y fue de esa misma manera que la Madre Misericordia se me presentó, justamente así, con gracia a la Pues misericordia. qué bueno que 800 años después ella sigue obrando Así es, en así los es. seres humanos. Toño, Pues eso, yo he aprendido tanto conversando contigo esta noche, me llevo cosas extraordinarias, me llevo sobre todo esto último, lo que me dijiste de hace 800 años, esto que ocurrió, que también es parecido, ¿no? Guardando la distancia, parecido a lo que yo he vivido. Tantas cosas, lo de la Virgen también, que es, vamos a decir, endémica de la República Dominicana, nuestra, algo nuestro. la pura Ajá, y limpia Concepción de exactamente. María. Puedes, si quieres conocer la imagen, puedes ir a Mana, Pero Monte es que todo Bonito. lo que has, ajá, o sea, sí, todo lo que has, bueno, sí, todo lo que, no, yo conozco esa imagen, lo que no sabía era que era nuestra, propiamente nuestra, pero sí que la conozco, pero no sabía eso de la historia de esto. Y yo creo que todo esto que has dicho es tan edificante para nosotros los dominicanos, el poder entender por qué nuestra patrona es la Virgen de las Mercedes y no como la gente erróneamente cree que tiene que ver. Yo siento que incluso hay personas que hasta rechazan a la Virgen de las Mercedes. Y ha habido un acercamiento más hacia la Virgen de la Altagracia, porque hay gente que rechaza a la Virgen de las Mercedes por lo que supuestamente se dice que ocurrió. ¿Comprendes? Entonces, esto que tú nos has dicho es para una forma deberíamos como, no sé, la responsabilidad de quién sería, de quién sería responsabilidad reestructurar todo esto y reeducar a la población para que conozca realmente su historia
Y hay cosas que no debería la gente todavía seguir creyendo. Yo me voy muy bien con todo esto que tú has dicho. Pues yo estoy muy complacido de haber tenido esta conversación contigo y con las personas que nos siguieron. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar en tu programa, en tu espacio de la red. De verdad que no me arrepiento de estar aquí. Que tengas muchas oportunidades más de poder decir todo lo que has dicho aquí. Muchas oportunidades y que se abran todas las puertas para que tú puedas decir eso, porque hace mucha falta que llegue toda esa información a los dominicanos. Mucha falta que nos hace, que sea en televisión nacional, que sea por donde sea. Pero todo esto hay que difundirlo, Toño. Tenemos un conversatorio que me han invitado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es mi alma mater, el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades. Pero eso es el 19 de septiembre. Hay una actividad el 19 de septiembre, exactamente. Próximo miércoles. Es el próximo miércoles. Ese es el 19, el miércoles es el 19, no. El miércoles no es el 19, porque el jueves es el 22. Pero es el miércoles. Hoy estamos a 15. El miércoles. La publicidad dice el 19 de septiembre. Y 19, pues 19. Ajá, dice 19, 19. Sería el lunes entonces. El lunes no, 19 lunes. De septiembre. Lunes. Sí, porque bueno, el 20, sí. Es el lunes 19 de septiembre para que la gente lo sepa, que vas a estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hablando sobre esto y ampliando mucho más, me imagino, que es muy importante. No, además está el maestro Edu Gariz también. Exactamente, sí, también. Todo el apoyo y toda la publicidad que vamos a hacer durante estos días por todos los medios para que la gente pueda llegar y escucharles a ustedes conversar sobre este tema tan interesante que te digo que es una necesidad en la población dominicana, que pueda realmente conocer su historia, la razón de ser de las cosas que nosotros aquí tenemos y que vivimos. Un placer, Toño, muchas gracias. Fue un poquito complicado al principio entrar, pero fíjate qué bien quedó todo. Claro que sí. Yo te dije que íbamos a resolver y nada, con el teléfono, con el celular. Cuando tenga tiempo después, la mayoría de los comentarios, cuando tenga tiempo después, si quieres verlo con tranquilidad y alguna cosa que quiera contestarle o lo que sea, pues te lo agradeceremos. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya es tarde, que descansen, que sigan recibiendo la divina gracia de Maîtresse Elie en su día con toda su dulzura, con todo el cariño, con todo el amor que representa esa madre para todos nosotros, esa madre de la dulzura. Este es el día de la celebración festiva, recuérdenlo siempre, de Maîtresse Elie, que no es la Virgen de los Dolores del Viernes de Dolores, que es la celebración en dolor, o sea, en duelo. Hoy celebramos la alegría de Maîtresse Elie, esa madre de todos y la madre de todos lo hace, por supuesto. Buenas noches, gracias, Toño, un placer, que descanse y buenas noches a todos. Buenas noches a todos, un placer. Buenas noches. Bendiciones a todos. Igualmente.